implementando a nivel de proyecto. Entonces, déjenme aquí solamente voy a guardar esto. A ver, perdón, esto ya está guardado, necesito es exportar. Ok. Esto es en metodologías ágiles, ok. Ok. Listo. A ver. Espérenme un ratito. Ya, ahí sí. Denme un minutito, por favor. Ok, entonces denme un minutito y lo publicamos. Listo, 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 listo. Y aquí les explico, muchachos. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan aquí el trabajito que empezamos a desarrollar en las historias para ese recordatorio que teníamos al momento de hacer las compras? Pues vamos a desarrollar este pequeño aplicativo. Básicamente, esto es todo lo que debería tener mi aplicativo. Vamos aquí a tener una página de logueo en la cual, ¿no es cierto?, en mi aplicativo, en mi equipo, la primera vez que yo me conecte, obviamente me va a pedir que cree el usuario. Entonces vamos a crearlo sin ningún problema. Lo único que vamos a pedirle en este caso a la persona es que ponga su nombre de usuario, es más, si ustedes consideran pertinente o no, de acuerdo al estudio de usabilidad que lo hagan, si debe o no tener contraseña, eh, podrían ahí ustedes considerarlo, ¿no? Pero sí sería bueno que nosotros vayamos creando un usuario dentro de mi aplicativo. Entonces, esto sí, tenemos que crearlo. Como yo les decía, la idea es que independientemente en este caso, ¿no? Puede ser que ustedes me digan, a ver, si es una aplicación celular, cada vez que se ingrese va a ser tedioso que para cada aplicación, cada vez que la quiero usar, ponga contraseña. Generalmente este tipo de aplicaciones no necesita un nivel de seguridad en el sentido en que, bueno, la información que está acá dentro es crítica. Entonces, por eso yo les digo, aquí nosotros podríamos considerar tomar en cuenta no la parte de la contraseña. Eso lo van a decidir como grupo. Pero sí vamos a tener que crear un usuario, obviamente, para que incluso dentro de mi aplicativo esto quede registrado. Después de crearle el usuario, si es que el usuario ya está creado una vez, la siguiente vez ya debería ingresar directamente a este recordatorio de compras, a esta segunda paginita que tenemos, o esta segunda imagen que tenemos aquí. Entonces, básicamente aquí lo que me va a decir este recordatorio, por ejemplo, aquí me va a indicar, hagamos aquí un ejemplo, aquí creo que me faltó poner algún campo. Supongamos que aquí yo tengo un recordatorio actual, o sea que está vigente. Entonces aquí me debería aparecer, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿no? Aquí un recordatorio actual de este elemento. Es más, no sé si esto le pondríamos aquí, creo que no, porque solo vamos a manejar la trazabilidad del último. Entonces, si este elemento, a ver ahí considerémoslo bien. Cuando yo entre aquí al aplicativo, yo le puedo decir, ¿no es cierto?, aquí a mi código, que si yo tengo aquí un recordatorio actual, entonces básicamente este señor nuevo no debería aparecer o debería aparecer como deshabilitado. Pero si en este caso no existe ningún recordatorio, es decir, yo tengo, al fin y al cabo, ya finalicé uno de ellos, entonces sí debería y aparecerme la opción de nuevo. Entonces aquí puedo en esta misma pantalla manejar una dualidad. En caso de tener
En caso de tener un recordatorio vigente, entonces el recordatorio debe aparecer aquí y obviamente al darle clic me debe llevar a la siguiente página que tenemos acá. En caso de hacer uno nuevo, pues sencillo, ¿no? Igual vamos a irnos con el botón nuevo a esta página y básicamente aquí vamos a tener lo que yo les mencionaba. Vamos a tener unas categorías para cada producto, es decir, por ejemplo, la persona que va a ir llenando estos catálogos o los datos en la aplicación, lo que va a decir es, bueno, a ver, mañana me voy al Supermaxi, ¿qué tengo que comprar? Entonces, a lo mejor le vamos a poner aquí un combo para definir una categoría y en función de la categoría vamos aquí a ir describiendo cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, a ver, mañana me voy al Supermaxi y voy a comprar carnes, entonces aquí, ¿qué me va a aparecer? Las carnes que existen en el Supermaxi, no sé. Y de estas opciones que yo tengo aquí, yo voy a decir, así con un check voy marcando las que necesito comprar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si voy a comprar lácteos, aquí me debería aparecer, ¿no es cierto?, la opción lácteos. Y acá me debería aparecer, por ejemplo, leche, me debería aparecer yogur, me podría aparecer, no, que, yo qué sé, qué otro tipo de lácteo, por ejemplo, yo qué sé, queso, ya, exacto. Entonces, si yo digo, ah, vamos a comprar leche, yogur no voy a comprar, sí voy a comprar quesito. Entonces, si se dan cuenta, esto es la persona va a estar ahí unos 5 minutitos llenando esta información. Obviamente, cada vez que marque, debería guardarse ya la información en el aplicativo. Una vez que tenemos estos datos, que prácticamente este va a ser el core de todo, una vez que tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá. De alguna manera yo le tengo que decir aquí a mi código es, ok, si ya pienso que llené todo, yo podría venir acá y decir, bueno, puedo ponerle aquí como finalizar o siguiente. Y lo que me debería dar, o pongo aquí un menú de opciones, ¿no? Que me diga aquí yo que sé, el listado de compras. Entonces, lo siguiente que yo voy a ver es todos los elementos que yo seleccioné independientemente de la categoría. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo me vaya al Supermaxi o vaya al mi comisariato, ¿no es cierto? Cuando yo saque el celular ahí en las compras, yo ya no voy a ver esto, ¿no es cierto? Entonces yo aquí obviamente debería manejar un menú de opciones. Y la idea, chicos, es que, por ejemplo, aquí yo no, ya como usuario, de pronto aquí le voy a poner un menú, ¿no? Que se despliegue aquí o en la parte superior, como ustedes quieran, y me diga, yo qué sé, o directamente me diga ir a la listado de compras. Entonces, puedo ir acá una vez que finalice, ¿no es cierto? Una vez que finalice este check aquí en esta pantalla, una vez que finalice eso, yo podría venir a esta pantalla que tengo acá. Entonces, yo una vez que marco todos los productos, voy a tener aquí el resumen. Entonces, cuando yo llegue al supermercado, podría abrir nuevamente esta pantallita de resumen. Y la idea es, a ver, bueno, ¿qué nomás tengo que comprar? Recuerden que aquí solamente tengo 6 productos, pero supongamos, cuando uno va al Supermaxi, generalmente no compra 6, sino que compra unos 20, 30 productos. Entonces, la idea sería, chicos, que a medida de que la persona vaya aquí, ¿no es cierto? Háganle en cuenta, está con el celular en la mano, está con el carrito y dice, a ver, ¿qué nomás tengo que comprar? Ah, ya, carne. Entonces, si este es mi carrito, ¿no es cierto? A ver, hagamos aquí el carrito. Hagamos aquí un carrito. Supongamos que la persona está con su carrito de compras, ¿no es cierto? Aquí. Y la persona está aquí, ¿no es cierto? Está caminando, está con su carrito y con el celular en la mano. Entonces, la idea es que cuando diga, a ver, carne de res, y yo ponga aquí la carne de res, ok, esta es la carne de res, pongámosle así como una vaquita aquí. Si yo pongo la carne de res, yo debería automáticamente al darle clic sobre este ítem, automáticamente, ¿qué pasaría ya en el proceso de compra? Se debería desaparecer para que a medida de que yo vaya comprando o vaya escogiendo cada producto, ¿no es cierto? Aquí en el carro, por ejemplo, supongamos compramos atún. El rato que yo compre el atún, ¿qué tendría que hacer? Darle un check o darle aquí una opción que en un botoncito, como ustedes quieran,
que diga comprado y automáticamente cuando le dé clic a este elemento se va borrando. ¿Sí me hago entender? Entonces compro los huevitos, digamos aquí tengo los huevitos, así los huevitos, muchos huevitos, así, ¿no es cierto? Entonces si yo tengo ahí muchos huevitos, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, compré huevos, entonces automáticamente se me va de la lista. Entonces, ¿qué es lo que yo debería ir viendo, no? Continuamente esta lista que era de 30 productos, por ejemplo, ahorita ya solo debería existir estos 3 productos. Es decir, cada vez que yo confirmo que compré un producto, este producto se tiene que borrar técnicamente de la lista. Hasta cuando la lista me diga, ok, ya no tengo más productos por recordarte. Entonces, de pronto ahí yo le podría decir a mi código, ¿no es cierto? Yo le podría decir que cuando eso pase, aquí incluso podría ponerle yo que sé, muchachos, un botón que diga terminar compra. Y automáticamente acá ya no voy a tener, ¿se acuerdan que aquí tenía un recordatorio de la compra anterior o de la que había creado o la que esté vigente? Entonces, al finalizar eso, automáticamente quedo listo para en el futuro hacer una nueva comprita. Entonces, básicamente, este es el esquema o la estructura de cómo deberíamos ir implementando. Perdón, aquí yo pensaba poner un historial de compras, pero entonces aquí no le vamos a poner a este buscador. Aquí esto le vamos a borrar, muchachos, acuérdense, ¿no? A este le vamos a borrar de aquí. Esto no va a ir. Entonces, lo que va a ir aquí sí es aquí uno que en caso de que tenga una compra vigente, me va a decir aquí, por ejemplo, compra activa, hagamos así. ¿Cuál es la idea? Que supongamos yo ya hice mi lista y por ahí me olvidé de poner el pollo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy de noche trabajando y por ahí me acuerdo de que el pollo también tenemos que comprar. Entonces, ¿qué hago? Entro a la aplicación, selecciono la compra activa y ¿qué hago en este caso? Cojo al pollito y le marco. Entonces puedo editar mi compra, ¿sí me hago entender? Pero cuando yo me vaya al supermercado, cuando termine de hacer este proceso, ¿no es cierto? El de acá, cuando ya compré todo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo le diga finalizar a esta compra, ¿qué va a pasar esta compra activa? Esta compra activa sencillamente la vamos a desaparecer. No digo que la vamos a borrar, pero sí la vamos a desaparecer de aquí de la aplicación para que solamente me muestre las compras cuando están activas. Es decir, estos elementos de acá ya no me van a, ya no van a aparecer. Hagamos un ejemplo. Hasta ahí alguna pregunta. No sé si tienen alguna inquietud. No, pues este solo es un esqueleto base. Ustedes pueden agregarle más cosas, no hay problema. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, chicos, fíjense en aquí. ¿Qué pasara? Y eso es lo que tienen que discutir en grupo, ¿no? ¿Qué pasara si, por ejemplo, digamos que compré la carne de res, la carne de cerdo, compré la leche, y supongamos que estos dos productos no los compré porque me pareció, a ver, ejemplo, me faltó dinero, los huevos están muy caros en el Supermax y sabemos que en la tienda podemos comprar mucho más barato. Y por ejemplo, el queso, no hay el queso que yo quería comprar. Yo como, por ejemplo, el queso, se me ocurre, el queso de Chone, ¿ya? Y no hay queso de Chone ahí en el queso Manaba. Entonces, ¿qué puede pasar? También puede darse el caso de que yo diga, ¿no es cierto? Bueno, a ver, todavía me faltan dos productos ya, entendiendo que estoy en la compra, y finalmente yo le digo terminar. Yo le puedo decir terminar aquí, ¿ok? O sencillamente, acuérdense que yo, desde acá, yo le podría decir terminar. Al terminar aquí la compra, ¿qué va a pasar? A pesar de que no compré estos dos productos, ya la compra que va a pasar acá arriba se va a deshabilitar. Es decir, ya luego no voy a poder entrar a la compra. Es decir, ¿se acuerdan que aquí me aparecía
mi compra que antes, mi compra que estaba como activa. ¿Se acuerdan aquí que aquí me iba a aparecer? Entonces, si esta compra activa que yo tenía aquí, yo decido finalizarla a pesar de no haber comprado todos los productos, esa es decisión ya del usuario. Pero puede darse el caso de que el usuario diga, bueno, entonces no la voy a finalizar porque de pronto estas dos cositas las voy a ir a comprar en el otro supermercado, estos dos elementos que tengo aquí. Voy a comprarlo aquí, estos dos, en el otro supermercado. Y cuando llegue al otro, obviamente, abro la compra activa, veo que me faltan solo estos dos productos, guardo, y ahí sí, le podría decir, ¿no? Ahí sí ya le podría decir, porque obviamente cuando ya compre esto, obviamente, y estos ya van a desaparecer del listado. Y ahí sí ya le podría decir finalizar compra y obviamente queda nuevamente habilitado mi sistema para crear nuevamente una compra y nuevamente ir registrando los productos que necesitamos ir poniendo. Preguntas hasta ahí, muchachos, por favor. Inge, ¿y qué sucedería con la lista que ya finaliza? O sea, ya finalizamos, ya le ponemos Ah, final. ya, muy buena pregunta. Verán, aquí yo les voy a dar la opción de que trabajen de dos formas. Eso ya depende de ustedes. Usted para llevar la persistencia de estos datos va a poder trabajar de dos formas. Ahí ustedes eligen cómo. La primera opción es que ustedes levanten en un servidor web público, levanten aquí, ¿no es cierto? Se me ocurre un servicio que va a estar en el Internet. Entonces, cada vez que ustedes hagan estas operaciones y cuando finalicen, obviamente esos datos los van a mandar acá a este servidor web que va a trabajar de manera pública. Pongámosle aquí, ¿no es cierto? Este es mi servidor web, obviamente este va a estar aquí. Entonces, la aplicación que va a hacer con internet se va a conectar acá al servidor web y va a finalizar y todas las operaciones técnicamente van a estar aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la otra opción? La que yo creo que más fácil para ustedes y la van a manejar, y pienso que eso sería la mejor opción para cada grupo, es que la base de datos del proyecto esté localmente aquí dentro de cada aplicación. Es decir, no vamos a utilizar una base de datos en el Internet ni un servidor en una LAN. Acordémonos que nosotros vamos a movernos entre centro comercial y centro comercial. Pero entonces la base de datos va a estar aquí dentro de mi aplicativo, es decir, aquí en mi aplicativo mismo, le vamos a, a poner una base de datos, una base de datos local a este sistema. Hay dos tecnologías que pueden aplicar. Hay una que se llama SQLite, ¿ok? Que la pueden trabajar de manera nativa dentro del aplicativo, que es lo más fácil. Ahora, ahora, por ejemplo, no, hace no mucho tiempo salió una nueva tecnología para que le viene con un poquito como a competir al SQLite. Entonces, no recuerdo exactamente el nombre, pero ahí podrían ustedes averiguar. Y prácticamente harían lo mismo. Pero como les digo, lo más fácil, y obviamente pensando en ustedes, yo les doy la opción de que hagan una base de datos local. Entonces la pregunta del compañero es, bueno, ¿y esto que estaba aquí? No, pues no importa. Toda esta información que vamos generando, ¿en dónde se va a guardar? En esta base de datos local. Y ya. Entonces ahí nosotros podemos guardar cualquier tipo de información de manera independiente. ¿Ok? Entonces ahí muchachos, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Se nos fue la señal. ¿Me escuchan muchachos ahí? Por favor, ¿me confirma? Ya, parece que se nos desconectó. A ver chicos, consultas.
¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta del proyecto? Listo. Acuérdense, el proyecto, ¿qué es lo importante del proyecto? Lo importante, chicos, es que todo esto que está, vamos a trabajar con la metodología, ¿ok? Todo esto que estamos trabajando con la metodología tienen que empatar con el proyecto. Es decir, a ver, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer en el Azure DevOps, vamos a construir todo esto, vamos a ir generando, ¿no es cierto? Dentro de un espacio de trabajo, vamos a construir el proyecto, vamos a definir todos los pasos que hemos utilizado. Ahora, como los grupos son técnicamente, creo que de 6 a 7 personas cada grupo, entonces tranquilamente podemos trabajar con Scrum. Entonces, muchos de ustedes, obviamente, la primera restricción es que solo tenemos para 5 cuentas. Entonces, bueno, ahí vamos a tenernos que, de alguna manera, organizar, pero todo esto tiene que estar en el Azure DevOps. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 2 revisiones del proyecto. La primera revisión la vamos a hacer en la semana 6. Hoy estamos semana 4. Entonces, en la semana 6, es decir, el miércoles 6 de enero, vamos a hacer la primera revisión. Esa revisión va a estar calificada. Yo voy a revisar a cada grupo, voy a revisar cómo está planificado el backlog, cómo está planificado ya el primer sprint, porque a esa época ya debemos haber terminado el primer sprint. Entonces, antes de que ustedes finalicen todo eso, yo necesito que toda la documentación, ustedes me van a entregar, aparte de la información que van a poner en el Azure DevOps, ustedes van a ir documentando en un archivo PDF. Por ejemplo, ya cuando generen las historias, van a poner todo eso como evidencia dentro del documento. Ya cuando generen las tareas por cada historia, todo eso la vamos a ir poniendo dentro del documento. ¿Ok? Van a tener que asignar los responsables para cada cosa. Y la idea aquí, chicos, no solamente es que, bueno, el producto final, que es obviamente es parte de lo que tienen que construir, sino que la idea es que vayamos aplicando lo que dice la metodología. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Les recomiendo, igual, ¿no? Lo ideal sería que puedan trabajar con Xamarin para que puedan integrar esto, obviamente, de manera nativa desde el Visual Studio. Y de hecho, se les va a hacer mucho más rápido manejar en ese sentido. Si lo hacen con Flutter, lo hacen con Android Studio o con lo que ustedes quieran hacer. De hecho, hay unas aplicaciones, no me acuerdo cómo se llama, que les permite hacer aplicaciones móviles, pero súper rápidos. Pero, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me ve el nombre. Ya si me acuerdo, ya les digo. Me parece que se llama App Inventor, me parece. No sé si han escuchado de eso. Creo que es App Inventor. Creo que es de este, déjenme ver. Mandémosla a buscar. Ay, perdón. Es que estoy con esto. Permítanme un ratito, es que estoy con esto de aquí, entonces listo. Me parece que se llama App Inventor. Entonces, es un software. Es un software que me permite eh, algo así, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han jugado, ¿cómo se llama? Scratch. Entonces, es igualito al Scratch. Entonces, ustedes hacen una programación que es un poco en este sentido, así como ir armando como estos rompecabezas, pero son a la postre, son sentencias de código y que luego, al final, ya cuando ustedes esto lo logran ver funcionando, pues aquí todo esto se construye una aplicación móvil. Y bueno, esta es una de las alternativas también que pueden tomar. Y si no pueden trabajar con Xamarin Android, pueden trabajar con Flutter, ¿no es cierto?
Aquí está Flutter. Pueden trabajar con Android Studio. Ahí pueden trabajar con Java o con... se me va el nombre de este software. Pueden trabajar con Java o pueden trabajar con Kotlin. Entonces aquí tienen algunas opciones para poder, o pueden hacer un desarrollo nativo con JavaScript y con Ionic, pueden también hacerlo. Entonces ahí ustedes pueden tener y como equipo van definiendo. De todos estos, yo creo que hacer con Xamarin es mucho más fácil. Es mucho más sencillo. Pero ya depende de ustedes cómo lo quieren hacer. Aquí en el parte del estudio que ustedes tienen que definir es obviamente ver cuál es la herramienta que más se ajusta a lo que ustedes quieren construir. Entonces aquí es el Android Studio, ¿sí? Aquí tienen Flutter, acá tienen, por ejemplo, acá tienen el Xamarin y acá tienen, por ejemplo, el App Inventor, que también pueden utilizarlo. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos están al alcance de ustedes. Ya depende de ustedes con qué quieren construir. ¿Ok? Entonces, cada tecnología tiene sus ventajas, otras tienen sus desventajas, cada una tiene sus cosas interesantes. Entonces, ahí la idea es, muchachos, que nosotros lleguemos a tener el prototipo funcionando, ¿no? Bueno, aquí está en vicio. Aquí, obviamente, déjenme ver dónde estaba acá. Exacto, la idea es que lleguemos a esto, donde podamos tener nuestra aplicacioncita para el recordatorio de las compras en el centro comercial. ¿Qué está permitido en el proyecto? Pues obviamente pueden utilizar diferentes fuentes de información, de investigación, pueden hacerlo como ustedes crean conveniente. ¿Qué no está permitido aquí? Es el hecho de que se copien los proyectos entre los grupos. Eso sí está prohibido. Si hay algún grupo que tiene copiado los códigos, pues bueno, ahí sí ya me toca anular los proyectos, ¿ok? Pero la idea, muchachos, es que puedan resolverlo así. Preguntas. Preguntas, muchachos, por favor. ¿Está todo claro qué es lo que tenemos que hacer? Para facilidad igual de ustedes, el proyecto solo tiene que estar compilado en Android, no en iOS, ¿no? De pronto. Compilar en iOS toca hacer algunas otras cositas y de ley nos toca tener un dispositivo iOS para que poder trabajar. Pero si lo hacemos solo para Android, está más que bien. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? ¿O todo está sumamente claro que no hay preguntas? Disculpe, ingeniero, respecto al documento, ¿qué estructura deberías llevar o Vamos a utilizar la estructura que se sugiere para los proyectos finales de la universidad mismo. Y en el documento vamos a ir describiendo algunas cositas. Por ejemplo, vamos a ir describiendo primero cuál es la arquitectura que utilizamos. Anoten esto, vamos a definir la arquitectura, cómo está construido arquitectónicamente nuestra propuesta. Vamos a tener que definir cuáles son la tecnología con la que construimos, cómo vamos a manejar la persistencia de los datos, cómo está creado nuestro modelo relacional en el aplicativo, ese tipo de cositas. Entonces, básicamente eso. Luego vamos a ir haciendo de pronto un poquito de captura de pantallas, como el paso a paso, cómo construyeron la aplicación, por ejemplo, cómo mandaban a guardar las sentencias. Es como un poquito documentar cómo hicieron el proyecto. ¿Ok? Con capturas de pantallas, con capturas del código. De pronto ustedes me dicen, nosotros agregamos imágenes a algunos productos, entonces para eso hicimos este otro tipo de codificación. Entonces la idea es que todo lo que ustedes vayan a ir haciendo tiene que quedar documentado. Eso con respecto al producto. Ahora, dentro del producto, acuérdense que lo más importante para nosotros también es la parte de la metodología. Entonces ahí me van a decir, ok,
Estas fueron las historias de usuario, estas fueron las tareas por historia, tales de historias se publicaron en cada uno en estos 2 sprints. Las actividades estaban repartidas en función de la carga de trabajo entre los miembros del equipo de la siguiente manera. Y luego, al terminar el primer sprint, al iniciar el primer sprint, se hicieron este tipo de actividades. Vamos a ir desplegando, ¿no es cierto?, todo lo que concierne la parte de la metodología. Al finalizar eso, me van a poner ahí cómo hicieron ustedes la retrospectiva, cuáles fueron los impedimentos que tuvieron al terminar el primer sprint. Y luego de eso, obviamente, empezar el segundo sprint y con la misma cosa, qué ítems, qué tareas por ítem, cómo estuvo distribuido las tareas para cada persona. Básicamente lo que nosotros aplicamos a nivel de metodología para poder planificar el proyecto. Y ya, al final, obviamente, van a poner igual del segundo sprint qué impedimento se tuvo. Y obviamente la idea es que el producto que van a entregar es un producto funcional, sin errores. Y esa es la idea. Entonces vamos a tener, por un lado, toda la descripción de la metodología y por el otro, obviamente, van a hacer una pequeña descripción de cómo construyeron el producto. ¿Ok? En cuanto a la parte técnica, nada más. Arquitectura, tecnologías y algunas consideraciones especiales sobre la parte de lo que es la programación. Pero básicamente eso como para dar soporte a lo que ustedes construyeron. No sé si tienen alguna otra inquietud, muchachos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, que disculpe, con respecto a la prueba que será el miércoles, ¿solo nos va a tomar teoría o también sería práctica? ¿Cómo quieren dar? ¿Quieren dar con práctica? Yo les tomo práctica. ¿Quieren dar teoría? Les tomo teoría. Si quieren dar miti-miti, les tomo como quieran ustedes, chicos. Ok. Pero por favor, estudiar, verán que hay que aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Acuérdense que son conceptos que se tienen que aplicar. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces vamos a quedar ahí con respecto a la descripción del proyecto. Ya les voy a subir estas pantallitas a la plataforma, pero aquí les sugiero, y mi sugerencia, muchachos, es de que discutan, se reúnan, planifiquen desde ya para que no les falte el tiempo. Aprovechen que viene esta semana de Navidad y de Año Viejo, menos mal hay restricción, no se puede salir. Entonces vamos a tener un momento también en la casita, donde vamos a pasar en la casa y ya, pues, y tenemos que aprovechar esas horitas para trabajar en equipo. Miren que por primera vez estoy mandando un trabajo con tantos miembros de un equipo. En los otros cursos tengo 4 y están haciendo más cosas de lo que estamos haciendo aquí, entonces por eso hay que aprovechar. Y aprovechen el tiempo porque ya luego se vienen los proyectos de las otras materias y bueno, y con eso ya un poquito podemos ir cerrando la curva de lo que necesitamos a nivel de proyecto. ¿Ok? Mejor empiecen pronto. Inge, una pregunta. Dígame, por favor. Bueno, o sea, esto es como, o sea, saliendo un poco del tema de desarrollo y todo eso. En algunos grupos, bueno, a veces hay ausencia de algunos miembros y creo que asignar las tareas y todo eso, o sea, ¿cómo hacemos en caso Es que de... la metodología ya les obliga. Bueno, pienso yo, una metodología cuando uno lo aplica es justamente porque hay el compromiso de todos. Entonces, uno no puede, uno si se compromete a algo, por eso es importante que hagan una planificación correcta. Acuérdense que van a haber tareas que van a ser dependientes unas de otras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo como programador
no puedo programar o empezar a codificar si, por ejemplo, el que tenía que hacer la interfaz o el que tenía que hacer la base de datos, el modelado, la investigación no ha terminado. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera retrasos, pero ¿por qué? Porque no hay el compromiso de la contraparte. Entonces, ahí ustedes pueden tomar alguna decisión. A ver, decir, bueno, nosotros lo que hemos o nos hemos organizado es de la siguiente forma, se me ocurre, ¿no? Decir, bueno, para no estar solos en el desarrollo, vamos a trabajar haciendo programación en pares, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cada requerimiento vamos a estar presentes dos responsables y nosotros, estos dos responsables, vamos a trabajar de manera colaborativa. ¿Cuál es la idea? La idea es que exista el compromiso. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso, obviamente, esa falta de compromiso va a afectar a todo el grupo. Entonces, ustedes deben aprender también, por eso es la idea, ¿no? El equipo es autoorganizado, tienen que autoorganizarse, tienen que aplicar todas las técnicas necesarias para que obviamente lo que van a construir vaya dentro de los parámetros por ejemplo, del respeto en los tiempos, de una carga de trabajo equilibrada entre los miembros del equipo. Si tengo que aplicar otro tipo de buenas prácticas, como yo les decía en este caso, ¿no? La programación en pares, pues tengo que de alguna manera garantizar que eso ocurra para que obviamente el desarrollo del producto sea lo más factible posible. Si yo, por ejemplo, chicos, les soy sincero, ¿no? Si yo les dijera, bueno, vamos a aprender eso y nos vamos a quedar con la teoría, pues obviamente es en la práctica donde realmente aprendemos. Y este es un proyecto sumamente cortico, no es un proyecto grande, es un proyecto como para aprender nueva tecnología, pero también vamos a aprender de la mano de cómo nos va guiando la metodología en cuanto al todo el proceso de desarrollo. Entonces, aquí sí debemos tener a los compañeros que estén bien comprometidos, que estén totalmente vinculados con el trabajo. Porque al final, yo les puedo asegurar, si no existe ese compromiso, primero que la nota va a afectarles a todos. Entonces el compromiso debe existir y no porque todos dependen de mí, pues yo no hago y que hagan ellos, igual la nota, si no hacen ellos, yo les afecto y igual si me saco mala nota yo, saquen mala nota a los demás. Yo he tenido casos, muchachos, casos como los siguientes. Han terminado, bueno, el día de presentar el proyecto, o faltando 2 días a presentar el proyecto, me han dicho, ingeniero, es que el Pepito Pérez no asoma. Entonces, o a veces eso incluso el día de la presentación lo dicen y ahí se lanzan los cueros al sol. Pero vean, muchachos, hay que curarse por lo sano. Si alguien no colabora, pues en conjunto decir, señores, esta persona no está colaborando, entonces, si es decisión de todo el grupo sacarlo, pues lo sacan y punto. Y entonces eso a los compañeros, si es que les llegan a sacar del proyecto, pues tienen que presentar ustedes el mismo proyecto, pero solitos. Entonces, ¿qué les conviene más? O colaborar con todos o hacer solos. Eso ya depende de cada quien. Pero si llega a pasar eso, obviamente acuérdense que ustedes son autoorganizados. Esa es la característica de los equipos en las metodologías ágiles. Pero si llega a haber este tipo de inconvenientes, pues ustedes tienen la potestad de decir, bueno, tal persona no colaboró, entonces no se le pone en el grupo. Porque obviamente el trabajo de esa persona tiene que verse reflejado en el proyecto de todos. Y si alguna persona es notificada que sale del grupo, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? Que esa persona va a tener que presentar sola el proyecto. Si es que quiere presentarlo, ¿no? Y si no, pues ya sabe que fuera del grupo, por decisión mayoritaria de los miembros, pues obviamente ya se quedaría sin nota en este proyecto. Entonces, por eso siempre digo, es mejor que se organicen desde el inicio, que hagan las cosas obviamente en función de lo que se planifica. Y ya, y listo. Eso es todo. Eso es lo que yo les podría recomendar con respecto a la consulta que usted me hace.
No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ok. Inge, disculpe, y o sea, para prevenir esto, no sé si habría la posibilidad de que reorganicemos los grupos y trabajemos con personas que ya hemos trabajado, porque sí pasó esto en mi grupo y pues como yo no he trabajado nunca con mis compañeros con los que me tocó de grupo, entonces sí hubo bastante ausencia de casi la mitad del grupo en en un deber que usted mandó y Claro, hay un deber que yo mandé en grupo y de hecho habían dos grupos que trabajaron bien y un grupo sí que el trabajo estuvo de llorar. Me imagino que es ese grupo, ¿no es cierto? supongo, Inge. Debe ser. Entonces, no, chicos, a ver, ahí sí ya depende también de los otros grupos, porque si los otros grupos están trabajando y quieren seguir trabajando como están, eso ya es una decisión de todos, a menos que se quieran mezclar nuevamente. Pero eso ya lo resuelven ustedes. Si ustedes quieren cambiarse de grupos y quieren hacer nuevamente los grupos, pues ustedes deciden. Pero si es que no, debe haber el compromiso desde el inicio del proyecto. ¿Ok? Porque por último, a ver, yo no voy a pedir nombres ni nada de eso. Lo que yo sí digo, muchachos, es a ver, si en dos reuniones ya veo que no hay el aporte y el trabajo en equipo, pues bueno, pues entonces o nos organizamos los que queremos trabajar o sencillamente pues ahí ya tocaría, les toca a ustedes tomar decisiones y decir, bueno, compañero, esto es clases, esto es proyecto y si usted no quiere trabajar, pues queda fuera, punto. Así sencillo. Nadie tiene por qué enojarse ni resentirse, al contrario, me diera a mí un poco hasta como de vergüenza que mis compañeros a mí me saquen de un proyecto porque no quiero colaborar. Entonces, chicos, les voy a dar un secreto en la vida. Tienen que aprender en la vida, aprender a decir no también. Si es que ustedes algún momento en la vida aprenden a decir no a las cosas, pues miren, uno se evita y a veces hablando de forma frontal, diciendo la verdad, no va a pasar nada. Entonces, si una persona no colabora, si no está así, pues sencillamente la sacan del grupo y punto. Y ya, y esa persona verá. Y eso sí, ustedes como grupo emiten un correo a nombre de todos, pero obviamente con la firma de todos, en la cual me pasan a mí eso y yo digo, ok, el grupo está de acuerdo y sencillo. Ahí sí ya una persona menos en el grupo, pues sencillo ya le tocará trabajar sola. Pero esa es una de las consecuencias de que desde el inicio la gente no colabore. Entonces, ahí sí, chicos, yo les voy a ahorita, si quieren, es más, hagámoslo de una vez. Alce la mano, van a tener que alzar la mano todas las personas que quieren mantenerse en los mismos grupos. O sea, quienes se quieren quedar con el grupo que les tocó ahorita, alcen la mano. Ya voy teniendo 3 personas que se quieren mantener en el mismo grupo, 4. Y los demás creo que no, parece que todos se quieren reorganizar. Solo hay 4 personas que se quieren mantener en los mismos grupos. Yo también, Inge. Listo, 5 personas. Los demás, bueno, creo que tengo. Sí. La pregunta es de esto, lo que pasa es que no quiero que haya un grupo de 6, es que somos 18, ¿no? Tienen que quedar 6, 6, 6. Entonces, miren, yo no voy a meterme en esto, pero si ustedes se quieren reorganizar, muchachos, si ustedes quieren reorganizarse de alguna manera, pues lo pueden hacer, ¿ok? Se pueden reorganizar, pero por favor, obviamente,
tomando en cuenta de que tienen que colaborarse. Entonces, si vuelve a pasar eso de que la gente no colabora, pues ahí sí, pues el grupo como tal tiene que comenzar a tomar decisiones. Y si no, y si el grupo en su totalidad no colabora, pues voy a tener que tener un producto, un proyecto por cada persona del grupo. Y ahí sí les va a tocar trabajar ahí solos. Entonces, yo sí creo que lo más conveniente es de que desde el inicio se pongan a trabajar. Los grupos tienen que ser de 6 personas. Somos 18, ¿sí? Entonces debo tener 3 grupos de 6 personas y nada más. Si es que comienzan a pasar ese tipo de situaciones, pues miren, también muchachos, las personas que ven que no se trabaja y no se colabora, pues ya, pues ahí sí tendrán que avisarme también para yo también ir tomando en cuenta esas cosas y ver también yo cómo soluciono. ¿Ok? Pero ya les toca a ustedes también comenzar a autoorganizarse. Recuerden que esto es como en el trabajo. Yo no podría decir, es que en mi equipo no me colaboran, me voy a cambiar de trabajo. A veces pasa, muchachos, pero no es el caso nuestro. Entonces, como les digo, tienen que organizarse de la mejor manera, tienen que colaborar. Si los equipos no colaboran, porque vi que solo un grupo estaba contento con el grupo que les tocó. Y si es que entre los demás personas, porque veo que 12 personas no alzaron la mano, si entre esas 12 personas se reorganizan y hacen nuevos grupos, pues por favor me lo comunican. Si me hago entender, esto no es una camisa de fuerzas. El un grupo, el de las 6 personas, estaba contento, estaban todos los 6 ahí, pero si los otros 12 no quieren que se mantengan esos grupos, pues estructuren 2 nuevos grupos de trabajo y ya, ¿les parece? Pero eso ya es decisión de ustedes, chicos, y cómo se organizan. Tienen esa opción. Esas 12 personas que no alzaron la mano pueden reorganizarse y me mandarían los nuevos grupos y en función de eso empezaríamos a trabajar. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar del tema de hoy. El día de hoy vamos a ver otra de las metodologías que habíamos hecho referencia al inicio de nuestro estudio sobre las metodologías ágiles al inicio de este parcial, y una de ellas es Kanban. Entonces, Kanban prácticamente nace como una respuesta a la necesidad de la reestructuración de los procesos dentro de lo que es la empresa Toyota. Entonces pensemos que Toyota ha sido uno de los precursores de este nuevo tipo de tecnologías a nivel de lo que es la organización interna dentro de las empresas. A Toyota también se le atribuye algunos de los principios que se han ido implementando a nivel de ya como normativas y mejores prácticas en la industria, como por ejemplo lo que es el Six Sigma. Les comento así en breve resumen, ¿qué es lo que pasaba antes en Toyota? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanza las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón técnicamente queda totalmente destruido. Entonces, Japón, de hecho, previo antes de la Segunda Guerra Mundial, todos los productos japoneses eran considerados de mala calidad. Es como ahora, por ejemplo, no sé, no podemos generalizar, pero a veces, ¿no? Cuando compramos un producto y nos dicen, vea, tengo el americano y tengo el chino, o tengo el japonés y tengo el chino. ¿Ustedes cuál compran, no es cierto? Generalmente es una concepción de las personas de que si es americano es muy bueno, de que si es japonés es excelente, ¿no es cierto? Ahí ya le damos muchos atributos de calidad. Y sin embargo, podemos decir que eso no toda la vida fue así. Cuando comienza a tener un cambio de concepción, comenzamos a tener una perspectiva totalmente diferente, es cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que es destruida con 2 bombas nucleares, Japón comienza a ser un referente a nivel mundial por aplicar una técnica de exhaustiva calidad en sus productos.
¿Qué es lo que hicieron los japoneses? Los japoneses comenzaron a importar, primero educar a la sociedad. Japón invirtió mucho dinero en la formación de sus estudiantes, de sus universitarios. Entonces, todo lo que ellos iban aprendiendo en el exterior, regresaban a aplicarlo en el Japón. Luego, ¿qué hacían ellos? Compraban los mejores productos a nivel del mundo y luego los llevaban a Japón, los desarmaban, los volvían a construir con manufactura japonesa, pero aplicándole mucha más calidad a este tipo de productos. Entonces, ahí sí nacen empresas como, por ejemplo, como Sony, Honda, Toyota, que comenzaron a tomar, o bueno, que apuntalaron a nivel mundial. Y, por ejemplo, uno de esos principios que se aplicó, por ejemplo, fue el Six Sigma, que era el hecho, ¿no es cierto? Que en vez de que, por ejemplo, esto se lo aplicó en Toyota, que en vez de que un producto sea revisado recién al final, ¿no es cierto?, de su construcción, recién al final, comenzar a hablar de calidad o de validar la calidad del producto, lo que hacía en este caso Toyota era ir aplicando principios de calidad en cada fase del proceso. Así nace este concepto de Six Sigma y como les decía, es uno de todos estos movimientos o nuevas formas de pensamiento que se han ido involucrando a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, para poder trabajar en pos de tener mejores productos y mejores elementos a la hora de producir tecnología. Entonces, básicamente podemos decir, ¿no?, que Kanban, al igual que todos estos movimientos que se han ido teniendo en Japón, se convirtió en un elemento muy importante dentro de lo que es las industrias, tomando en cuenta no solamente la popularidad que tenían, sino porque venían a mejorar de manera significativa los procesos de fabricación de los productos y obviamente con el tiempo esta forma de ir adaptándose, ¿no es cierto?, a las diferentes industrias fue tomando mucho peso dentro de lo que son los procesos de desarrollo de software. Kanban es un método que nos va a permitir gestionar procesos de trabajo. En este caso, como les mencionaba, ¿no?, Toyota fue uno de los primeros en aplicar esto. Y aquí empezamos a hablar, por ejemplo, de elementos como el just in time, que hacía referencia, ¿no?, al hecho de tener los productos justo a tiempo. Este just in time también se refiere, ¿no es cierto?, o hace mucho énfasis en el hecho de tener ¿cómo se llama? Los inventarios en cero. Y básicamente estas formas de trabajo generaron oportunidades a lo largo de todos estos años, obviamente enfocados en los beneficios que se iban obteniendo a partir de la aplicación de estos diferentes métodos. Dice que su exclusivo sistema de producción puso las bases de lo que es también Lean, lo que es la producción ajustada. ¿Cuál es el propósito? Es justamente minimizar los desperdicios y afectar positivamente la producción. ¿Cuál es el elemento importante de todo esto? Es apuntar a crear más valor para el cliente, en este caso generando la menor cantidad de gastos dentro de ese proceso de entrega de beneficios hacia el cliente. La palabra Kanban viene del japonés y se traducida significa tarjetas con signos o señal visual. El tablero más básico de Kanban está básicamente compuesto por 3 columnas, por hacer, en proceso y hecho. Que básicamente, si ustedes se fijan, es la misma estructura que nosotros manejamos en los tableros de Scrum, en los tableros de XP, y básicamente lo que nos permiten tener, ¿no es cierto?, es un flujo constante, un flujo claro, un flujo totalmente transparente de lo que uno tiene, que obviamente lo que uno tiene que desarrollar, lo que uno está desarrollando y obviamente los productos terminados que se han ido dando durante todo este flujo de proceso a la hora de trabajar con Kanban. A principios del siglo XXI, en este caso, la industria del software se percató claramente de todos los beneficios que se tenían a la hora de trabajar con Kanban. Y es por eso
que a lo largo de estos años Kanban se le ha ido introduciendo de una manera muy representativa dentro de lo que son los productos de software. Ya no solamente estaba limitado a la parte automotriz, a la parte de procesos, sino que se lo ha ido involucrando también en diferentes formas. Y de hecho, ahí nosotros habíamos revisado cuando estábamos hablando de las metodologías ágiles, veíamos que Kanban también tenía un porcentaje muy importante a la hora de que los usuarios usan diferentes tipos de tecnologías para trabajar y Kanban estaba ahí presente. De hecho, Kanban también tenía, ¿no? Pues, y tiene la posibilidad de irse un poquito estructurando de manera paralela a la hora de trabajar, por ejemplo, con Scrum. Entonces, eso hace que Kanban también haya tenido muchos, o tiene, ¿no? Muchos beneficios, hay muchas industrias que lo utilizan. Y como yo les digo, para que lo utilice Toyota es porque Kanban está haciendo muy bien los deberes, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar básicamente también de los 4 principios fundamentales en los que se basa Kanban. El primero de ellos es empezar con lo que se hace ahora. Es decir, Kanban en su estructura no requiere ninguna configuración y puede ser aplicado sobre los flujos reales de trabajo de procesos que puedan, en este caso, que se identifiquen o puedan demostrar algún cierto tipo de problema. Por eso, la idea fundamental es que como Kanban es muy fácil de poder implementarse, es fácilmente adaptable a cualquier tipo de organización, ya que este proceso de adaptación de utilizar Kanban en diferentes entornos, pues la hace muy atractiva, basados principalmente por el motivo de la flexibilidad dentro de lo que son las industrias y negocios. Otro de los elementos importantes es comprometerse a buscar e implementar cambios incrementales y evolutivos. El método Kanban básicamente va a estar diseñado para implementarse con una mínima resistencia. Es decir, todas las personas que van a trabajar con Kanban lo van a hacer de una manera natural, no es muy restrictiva a diferencia de otro tipo de metodologías. Por lo que se trata, dice, de pequeños, durante el proyecto vamos a encontrar pequeños cambios y continuos evoluciones en cuanto a los productos finales que vamos a ir entregando. Por eso Kanban, al ser muy flexible, se adapta fácilmente a cualquier tipo de industria. En general, dice, los cambios radicales a la hora de utilizar Kanban no son considerados, ya que normalmente se encuentran con resistencias debidas al miedo o a la incertidumbre que pueden tener las personas dentro del proceso. Otro principio es respetar los procesos, las responsabilidades y los cargos actuales. Kanban reconoce que los procesos en curso, los roles, las responsabilidades y los cargos existentes pueden tener un valor y vale la pena conservarlos. El método de Kanban no prohíbe el cambio, pero tampoco lo prescribe. Es decir, tampoco, no es que Kanban se va a negar a la implementación de cambios, pero siempre va a ser digamos, muy riguroso a la hora de analizarlos y poderlos implementar, ¿no? Alienta el cambio incremental, ya que no provoca tanto miedo como para frenar el progreso. Es decir, siempre como en todo tipo de metodología, vamos a evaluar este tipo de progresos, vamos a ir teniendo nuevas adaptaciones en cuanto a la cantidad de trabajo que se puede tener a nivel de lo que son los equipos los equipos de trabajo en los cuales se fundamenta, en este caso, la metodología. Otro punto es animar el liderazgo en todos los niveles. Ahora pensemos en algo. Algo que nos ha llamado mucho, por ejemplo, la atención en Scrum y en este caso también Kanban lo recalca, es que todos los roles que forman parte dentro de lo que es el proceso de las metodologías ágiles, generalmente todos los roles que forman parte de este tipo de procesos tienen roles de liderazgo. Es decir, no solamente basta con decir que una persona tiene un rol de liderazgo, un equipo tiene un rol de liderazgo dentro del equipo.
Lo importante es animar y fomentar propositivamente esos liderazgos que tenemos a la hora de trabajar. Por ejemplo, si un equipo sabemos que tiene un rol de liderazgo, si le damos la oportunidad de que ese liderazgo se pueda plasmar dentro del proyecto, entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que lo más probable es de que estos equipos que se están estructurando dentro de este proceso de Kanban van a tomar, por ejemplo, mejores decisiones, no van a sentir esa presión de que si yo decido algo, ese algo que yo decido va a tener incidencia sobre una contraposición con mis inmediatos superiores. Aquí lo que debemos entender es que justamente parte de esa motivación de liderazgo que deberíamos tener con los roles que se tienen a nivel de Kanban viene propiciado, ¿no es cierto?, a respetar, a impulsar, a ser un facilitador de todo este tipo de personas que practican, obviamente, el método a la hora de desarrollar el proyecto. Como dicen, es importante que todos fomenten una mentalidad de mejora continua para alcanzar el rendimiento óptimo del proyecto. Y aquí nuevamente nos metemos con lo que habíamos consultado en algún momento sobre el círculo de Deming, ¿no? Y obviamente esto no puede ser una actividad a nivel de dirección. No podemos imponer las cosas. Tomemos en cuenta que una de las ventajas que tenemos a la hora de utilizar las metodologías ágiles es justamente este principio de tener un modelo muy horizontal dentro de las organizaciones. El hecho de que exista jerarquía siempre van a imponer o van a forjar, ¿no es cierto?, a tener un cierto tipo de tendencia positiva o negativa, ¿no es cierto? Pero siempre van a influenciar de manera directa o indirecta sobre las decisiones del equipo. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Y obviamente esto se logra con equipos totalmente horizontales y obviamente al tener la capacidad de decidir y de tomar decisiones, pues obviamente eso es promover, ¿no es cierto? Fomentar mucho más el hecho de trabajar con los principios de liderazgo a nivel de equipo. Luego de los principios, hay 6 prácticas que Kanban hace referencia, ¿no? Y la primera práctica que Kanban recomienda dentro de lo que es el desarrollo de su método es justamente la visualización del flujo de trabajo. Dice que lo primero y lo más importante es entender qué se necesita para el transcurso de un producto, desde su pedido hasta su entrega. Solo después de entender cómo funciona actualmente el flujo de trabajo, se puede esperar mejorarlo haciendo ajustes necesarios. Es decir, cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar con Kanban, es importante no solamente saber qué es lo que se va a hacer, sino también es muy importante que todas las actividades que se van a ir desarrollando puedan ser visualizadas por absolutamente todos los miembros del equipo. Entonces, esta forma de ir transparentando las actividades a nivel de lo que es un proyecto, también no solamente que mejora significativamente la comunicación dentro del equipo, sino que también va a propiciar, ¿no es cierto?, un ambiente de confianza, de cooperativismo, lo que nos decían ustedes hace un minuto, ¿no? ¿Y qué pasa si uno de mis compañeros no me colabora? Eso es incertidumbre. Eso, por ejemplo, chicos, ¿cómo se soluciona, no? Transparentando cuáles son las actividades, los tiempos y obviamente conociendo cuál es el flujo del proceso a la hora de construir un aplicativo. ¿Ok? ¿Cuál es otro de los elementos importantes a tomar en cuenta dentro de lo que es dentro de Kanban a la hora de hablar las prácticas? Es, por ejemplo, como habíamos mencionado, esto ya lo habíamos hablado, de visualizar el trabajo. La otra práctica es, por ejemplo, eliminar las interrupciones que tenemos durante el desarrollo. En este caso, por ejemplo, un cambio de enfoque sobre el proceso o la elaboración del producto puede afectar, ¿no es cierto?, seriamente, no solamente las tareas de las personas, sino también afectar al proyecto. Esto puede, por ejemplo, generar un conjunto de desperdicios. Y cuando hablamos de desperdicios, no solamente hablamos de los elementos físicos que se pueden ir, por ejemplo, no se los va a poder utilizar,
sino que también estamos hablando de la cantidad de tiempo y la cantidad de personas que fueron utilizadas para realizar una actividad o una tarea que de pronto no se la va a utilizar o no se la va a poder implementar. Es por esta razón, dice que la segunda práctica de Kanban se enfoca, dice, a establecer los límites de trabajo en el proceso, los famosos límites WIP. Entonces, estos límites WIP o limitar el trabajo del proceso significa, ¿no es cierto?, que un sistema de arrastre se aplique sobre partes o sobre todo el flujo de trabajo. Es establecer, dice, un máximo número de elementos por etapa, asegurando que la tarjeta que se arrastra al siguiente paso solo va a tener la capacidad de disponible. Es decir, cuando nosotros estemos trabajando, ¿no es cierto? Primero, el hecho de tener una planificación adecuada para que estos elementos obviamente se puedan ir cumpliendo de acuerdo a un orden secuencial y también que se los vaya cumpliendo en función del propósito de los objetivos que se plantearon dentro de lo que es la entrega del producto. Pero lo segundo también que es importante es la cantidad de trabajo o el orden en el cual nosotros vamos a ir asumiendo las responsabilidades. Entonces yo no podría, ¿no es cierto?, abarcar de pronto tareas paralelas, porque eso un poquito sería contradictorio, ¿no? Que dentro de un mismo proceso, durante un mismo flujo, yo tenga dos tareas personales que esté abarcando de manera simultánea. Es por eso dice que las restricciones iluminarán rápidamente las áreas problemáticas en el flujo que se pueda identificar y obviamente resolverlas en caso de que este caso se suscite. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos obtener esto? Lo que estábamos haciendo referencia en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si uno de mis compañeros se retrasa en su tarea? Y yo dependo de esa para empezar una actividad. Pero ¿qué pasa si tenía paralelo otra actividad que de pronto yo la tenía planificada para después? Obviamente, puedo empezar a hacer otra tarea si no tengo ningún tipo de prerequisito, pero supongamos que mi compañero ya me pasa la actividad después de un tiempo que no estaba programado. Entonces yo en ese momento podría comenzar a tener ya dos actividades activas, ¿no es cierto? Podría tener dos tareas paralelas. Y de pronto la idea, lo que nos invita, ¿no es cierto? Kanban aquí es justamente a evitar el desperdicio en cuanto a lo que son los elementos que deberían ir, obviamente teniendo un orden secuencial, de que deberían tener, se deberían cumplir los compromisos acordados en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Entonces, esa es la idea en base, ¿no es cierto?, a este tipo de características. ¿Qué otra cosa es importante de gestionar el flujo? Kanban dice, o la idea de implementar un sistema Kanban es generar un flujo continuo e ininterrumpido. Por flujo nos referimos al movimiento se desconectó, muchachos. Entonces, estábamos hablando de que la idea de implementar Kanban es crear un flujo continuo e ininterrumpido, ¿no? O sea, lo ideal aquí es que todos los movimientos de los elementos de trabajo se vayan moviendo en función del proceso de producción. Uno de los principios que tiene Kanban, al igual que todos los elementos de las metodologías ágiles, es poder ir generando un valor agregado en un periodo de tiempo muy corto. La idea aquí es obviamente minimizar el riesgo, evitar el costo de retraso, pero también hacerlo de una manera rápida y previsible. Otro de los elementos que pueden generar cierto éxitos a la hora de trabajar con Kanban
es hacer las políticas explícitas, es decir, fomentar la visibilidad. Por ejemplo, uno de los axiomas que dice aquí es que no se puede mejorar algo que no se entiende. Y esta es la razón por la cual el proceso tiene que estar bien definido, publicado y promovido. Es decir, todas las personas que forman parte de este proceso Kanban, a la hora de arrancar con el proceso, tienen que estar lo suficientemente claros de todo el flujo de trabajo. Tienen que estar conscientes de cuáles son las restricciones, los elementos, cuáles son las variables que tenemos a nivel del proyecto. Si estas personas que van a formar parte del proyecto no están claras, pues va a ser muy difícil que este proyecto llegue a concluirse de manera satisfactoria. Por eso dice que cuando todos estén familiarizados con el objetivo común, se va a poder trabajar y tomar decisiones con respecto a cambios que les moverán, dice, hacia una dirección positiva dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Otro elemento importante son los circuitos de retroalimentación. Dice que la filosofía NIN admite que las reuniones regulares son necesarias por la transferencia del conocimiento. Estas reuniones diarias se las va a tener que realizar de pie y obviamente sincronizar en equipo. La idea es que todas este tipo de actividades se las realice delante del tablero Kanban y el equipo obviamente va a compartir lo que hizo el día de ayer, el día anterior y el día anterior, lo que va a realizar el día de hoy y obviamente notificar si tuvieron algún cierto tipo de impedimento. Y esto nos damos cuenta de que este circuito de retroalimentación es exactamente igual a lo que nosotros hacemos con el Daily Scrum. ¿Cuál es la única diferencia, no? Que para trabajar con el Daily Scrum generalmente las personas se reúnen en un círculo pequeño para poder trabajar, pero en este caso, cuando se trabaja con Kanban, lo que se hace es hacerlo, pero frente a lo que es el tablero, ¿no es cierto? Obviamente, para visibilizar, ¿no es cierto?, las actividades de los miembros del equipo y obviamente ir teniendo una comprensión de cómo va el avance del progreso, identificando, ¿no es cierto?, qué restricciones tenemos y las dependencias entre tareas y actividades que podemos estar compartiendo con los demás miembros del equipo. También existen reuniones, por ejemplo, para lo que es la entrega de los servicios, la revisión de las operaciones y lo que es la revisión de riesgos. La frecuencia depende de muchos factores, dice la cantidad de tiempo que nosotros deberíamos invertirle a cada una de estas reuniones. Pero la idea es que sean regulares a una hora estrictamente fija, directas al grano y nunca innecesariamente largas. Dice que la duración actual de una reunión a pie debe ser entre 10 y 15 minutos y las demás reuniones pueden durar técnicamente hasta una hora en función del tamaño del equipo y los temas con los que se van a trabajar. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Que tenemos, ¿no es cierto? Otro de los principios, de los factores de éxito para trabajar con Kanban es justamente el tema de mejorar colaborando, usando modelos y un método científico. Dice que la forma de lograr la mejora continua y el cambio sostenible dentro de las organizaciones siempre van a requerir de que todos los miembros del equipo, todos los elementos que forman parte de este proyecto tengan una visión compartida para un futuro mejor y la comprensión colectiva de los problemas que deben superarse. Es decir, tomen en cuenta aquí lo que les mencionaba hace unos instantes, que la comprensión del proyecto, la necesidad de resolución de este tipo de problemas viene enfocado en su conjunto. No podemos trabajar como islas, no podemos trabajar como entes independientes. Cuando estamos trabajando con este tipo de métodos, es una colaboración muy estrecha entre los miembros y obviamente eso hace que todos vayamos teniendo dentro de este proceso una visión sumamente clara y también definir y lo más importante, que esta visión tiene que ser compartida por todos los elementos del equipo.
Los equipos que tienen un entendimiento compartido, dice, de las teorías sobre el trabajo, el flujo de trabajo, el proceso y el riesgo, siempre van a tener más probabilidades de crear una comprensión compartida del problema y seguir acciones de mejora. Es decir, cuando los miembros del equipo no tienen un consenso unificado sobre las ideas o sobre la forma eh, y la visión que tiene el proyecto en sí, es muy difícil encontrar mejores y oportunidades dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Por eso siempre, acuérdense de algo, ¿no? Es el equipo en sí mismo, el que debe tomar las mejores decisiones. Es el equipo el que se tiene que estar autoorganizando. Es el equipo el que debe abarcar la cantidad de trabajo que considera necesaria. Porque en ese caso le estamos dando al equipo la oportunidad, ¿no es cierto?, de ir ponderando, de ir asumiendo su propio trabajo. Y a medida de que el equipo vaya haciendo este tipo de cosas, obviamente el desarrollo en su conjunto va a brindar mejores oportunidades y mejores resultados a la hora de ir trabajando. Entonces entramos acá a hablar un poco de lo que es el Kanban moderno. Las soluciones actualmente en el mercado, las soluciones del tablero digital del Kanban se han desarrollado, obviamente para poder solucionar el trabajo que se ha tenido o del problema que se tiene cuando se está trabajando con equipos remotos. Porque si bien para aplicar Kanban nosotros lo único que requerimos es, por ejemplo, un tablero donde claramente se defina, ¿no es cierto?, las actividades que están por empezarse, las que están en progreso y aquellas que se han terminado, pues esto puede funcionar de una mejor manera, por ejemplo, cuando se lo trabaja de manera remota. Ahora estamos viviendo una realidad en la cual, ¿no es cierto?, si ustedes han escuchado incluso, el gobierno ha tomado nuevas decisiones sobre el tema de la nueva cepa que tenemos actualmente a nivel del mundo. Hay nuevos controles, aunque a la postre no sabemos si es por eso o de pronto es porque el gobierno quiere aplazar las elecciones, que no se me va eso de la cabeza, pero bueno. La idea, muchachos, es que en el entorno en que nosotros estamos trabajando, obviamente el hecho de que podamos hacerlo de manera remota y de manera colaborativa, eso siempre va a traer mejores beneficios, ¿no es cierto? Obviamente a los equipos, porque le da esa capacidad de no solamente de aportar en el proyecto, sino que estos aportes se los puede realizar de manera distribuida. Los tableros Kanban en la nube son una forma efectiva de conseguir que estos vayan trabajando en la misma línea, es decir, todos los miembros del equipo van a estar claros en el avance del progreso del proyecto, en la cantidad de trabajo que asume cada miembro, en el estado de las actividades, de cómo se van desarrollando. Entonces, esto obviamente no solamente que permite tener un conocimiento mucho más amplio de la ejecución actual del proyecto, sino también va a poder ir identificando los posibles problemas, impedimentos, cuellos de botella que vamos teniendo a la hora del desarrollo. Estos tableros digitales Kanban son muy fáciles de integrar con otros sistemas y obviamente pueden dar una perspectiva de todo el proceso, ahorrar tiempo y obviamente aumentar positivamente la eficiencia que tengamos a la hora del desarrollo. Entonces, ¿qué es un tablero Kanban? El tablero Kanban no es otra cosa que una herramienta para manejar y visualizar el flujo de trabajo y uno de los componentes claves del método Kanban. Es decir, cuando hablamos de Kanban, generalmente mucha literatura y muchos autores lo relacionan con el manejo implícito de lo que son los tableros. Originalmente, como les decía, se utilizaba una pizarra blanca con un corcho y se le podía dividir en columnas. Entonces, a medida que íbamos avanzando en las tareas, se iban moviendo estos corchitos ahí con los post-its sobre estos tableros, ¿no? Pero a medida que ha avanzado un poquito los años, estos tableros los hemos ido un poquito digitalizando
La idea es, ¿no es cierto?, que nos vayan representando, nos vayan identificando un conjunto de información, por ejemplo, con temas relacionados a lo que es el diseño, errores, deuda técnica, entre otros. ¿Qué más tenemos dentro de lo que es Kanban y dentro del tablero, no? Al mismo tiempo que cada tarea que entra en el flujo de trabajo aparece en el tablero como una tarjeta Kanban, es decir, nosotros, todo lo que nosotros llamábamos como PBIs en nuestro tablero Scrum, acá lo vamos a llamar como tarjetas Kanban. El punto de entrada de cada tarjeta, obviamente, son las actividades que están pendientes por hacer. En resumen, cada tablero Kanban se va a dividir en las 3 secciones que habíamos manifestado. En las actividades por hacer, las que están en progreso y las actividades que finalmente están terminadas. Aquí, por ejemplo, miren, podemos ver un tablero mucho más, digamos, sofisticado, en el cual, por ejemplo, tenemos los requerimientos de negocio, tenemos los elementos que están por inicializarse, todos los elementos que tenemos, ¿no es cierto?, en progreso, ustedes pueden visualizar, los tenemos divididos si son tareas de desarrollo, si son tareas de validación o son tareas de deployment, es decir, ya en sí de la implementación de nuestros códigos. Y finalmente, cuando estas tareas van pasando, ¿no es cierto?, a lo largo de todas estas columnas, finalmente llegamos a la concepción de que un producto se lo define como done, es decir, como igual, como en Scrum lo maneja el definition of done, acá nosotros también tenemos en Kanban una forma de representar cuando el producto finalmente está terminado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nosotros vamos a tener a lo largo del uso del tablero de Kanban? Primero, el tablero Kanban nos va a poder mostrar todas las debilidades en el flujo de trabajo del equipo. El tablero Kanban va a permitir, ¿no es cierto?, visualizar los problemas potenciales en el proceso. Por ejemplo, si notamos que una columna en la que las tareas entran rápido, más rápido de lo que salen, el tablero comenzará a acumularse y el problema se hará visible para todo el equipo. Es decir, ¿qué pasa si en mi tablero yo comienzo a tener muchas actividades pendientes por hacer, ¿no es cierto? O muchas actividades que estamos acumulando en la parte del desarrollo y no podemos ponerlas en un estado determinado. Entonces ahí básicamente comenzamos a darnos cuenta de que tenemos algunos tipos de problemas. ¿Qué problemas podríamos tener ahí? Puede ser, ¿no es cierto?, que los requerimientos no están claros, de que las tarjetas de pronto necesitamos una mayor retroalimentación del usuario, o puede ser que la persona que está a cargo de algún tipo de actividades no tiene las habilidades técnicas para que este flujo se lo pueda hacer de una manera mucho más ordenada y de una manera mucho más clara. Dice, si se nota una columna en las que las tareas entran rápido de lo que salen, obviamente hablábamos de que esto podría generar algún cierto tipo de problema y obviamente a nivel de tablero va a ser mucho más visible. Se ha dedicado un buen tiempo, sí se ha dedicado, dice, un buen tiempo a mapear con precisión su flujo de trabajo y su tablero está dividido en numerosas columnas para todas las etapas. Dice, de un solo vistazo y se darán cuenta en dónde es necesario mejorar. Lo que yo les decía. Por ejemplo, esto es lo que se conoce como los spot bottlenecks. Y aquí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, si ustedes se fijan aquí en este tablero, nos damos cuenta de que la mayor concentración de tarjetas tengo justamente en esta columna que se llama waiting, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir aquí mi proceso, ¿no? Que aquí yo estoy teniendo un cuello de botella. Como les decía, puede darse el caso de que la persona que está o las personas responsables de aquí o no se hizo bien los requerimientos, ¿no es cierto? O no se los construyó bien, o no se está ajustando a lo que inicialmente se había planificado con el usuario, pero finalmente estamos dándonos cuenta de que aquí estamos reteniendo la mayor cantidad de trabajo a lo largo de todo mi proceso. Entonces, si nosotros
nos damos cuenta de eso, todo nuestro enfoque o todo nuestro esfuerzo debería venir acá, apuntar a esta parte de aquí para, obviamente, poder comenzar a solventar para que estos elementos nuevamente comiencen a fluir de una manera mucho más ordenada. Por ejemplo, también tenemos un segundo punto que dice que el tablero Kanban ayudará a enfocarse en el trabajo y eso es uno de los grandes beneficios. Por ejemplo, el tablero Kanban es excelente, es una excelente manera de oponerse a que el equipo realice muchas tareas a la vez, es decir, esto va a transparentar y va a darle un orden lógico al trabajo que va a tener cada uno de los miembros del equipo. Hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan de la aplicación de los límites WIP? Y era el hecho de no abarcar más de una tarea de manera paralela. Si se desea aumentar la tasa de entrega de valor, solo se necesita mantener a cada miembro del equipo enfocado en la menor cantidad de tareas posibles. Entonces, es una manera de entregar, ¿no es cierto?, productos mucho más rápidos y obviamente dentro del contexto de lo que es la funcionalidad. De esta forma, dice, los miembros del equipo dejarán de comenzar nuevos trabajos y se concentrarán básicamente en las tareas que están en proceso. Entonces, esa es la idea, si es que lo que nosotros quisiéramos es aumentar la tasa de entrega de valor a los clientes. Otra cosa importante es que el tablero Kanban le ahorra mucho tiempo perdido en reuniones innecesarias. Algo que tiene y que es muy enfático a la hora de utilizar metodologías ágiles es justamente el tema de la comunicación. Entonces, muchas de las veces, en vez de estructurar una reunión, ¿no es cierto?, para poder evidenciar el avance del proyecto, pues sencillamente nosotros podemos hacer uso de este tipo de beneficios, como es el tablero, para ir identificando, ¿no es cierto?, en qué parte del proyecto nosotros nos encontramos en ese momento. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, transparentar el trabajo hacia todos. Nos va a permitir que todos los miembros del equipo tengan claro qué es lo que está haciendo mi compañero y de otra forma también que pueden evidenciar qué es lo que yo estoy haciendo en su momento. Entonces, es una forma, ¿no es cierto?, de apoyar al equipo en temas de comunicación a la hora de trabajar. Otro beneficio es que el tablero Kanban va a visualizar los bloqueos de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando el tablero Kanban permita visualizar los problemas que impiden que su equipo complete una tarea determinada? Dice, en un típico tablero físico, los bloqueos generalmente se indican con imanes de color rojo o alfileres, ¿no? Entonces, puede darse el caso que en algún momento de nuestro proyecto podríamos ir encontrando cierto tipo de impedimentos. Se me ocurre, ¿no? Estamos desarrollando un cierto tipo de aplicativo y nos damos cuenta que en medio del camino, por ejemplo, necesitamos de un equipo o necesitamos de un dispositivo para poder avanzar con el proyecto. O en el caso de ustedes, pensemos en el proyecto que tienen que desarrollar. Pensemos que uno de los impedimentos que podrían tener en este momento es de pronto me van a decir, bueno, desconocemos las tecnologías web. Entonces puede ser que este tipo de casos, ¿no? Que podemos ir identificando como impedimentos, podemos ir poniendo, no sé, algún cierto tipo de indicador. Y eso, por ejemplo, puede promover a que una reunión del equipo pueda solucionar de una manera totalmente transparente y con la mayor cantidad de colaboración este tipo de elementos. ¿Ok? Otro de los beneficios es que Tablero Kanban reunirá las métricas clave de flujo de trabajo. Entonces, aquí también hay algunos elementos importantes que se pueden ir recopilando a nivel del tablero, como es el tiempo de ciclo de las tareas, el tiempo de entrega y otros indicadores claves de rendimiento que vamos a tener sobre el equipo. Ahora, hay una consideración especial y alguien decía, tenía un dicho, ¿no? Que decía que todo lo que no se puede medir no se va a poder mejorar. Entonces, a partir del uso de este tipo de tableros, del hecho de que vayamos moviendo, ¿no es cierto?, los elementos de un lugar a otro, nos va a dar un cierto tipo de indicadores y de medidas que vamos a ir, en los cuales podemos ir midiendo durante todo el proceso del proyecto.
Entonces yo puedo ir evidenciando qué tan rápido o qué tan lento se están moviendo las tareas durante mi proyecto. Puedo ir midiendo también la eficiencia que tengo a nivel de equipo en cuanto a lo que es terminar una tarea en específico, porque acuérdense en algo, que nosotros como miembros del equipo, nosotros vamos a ir asumiendo determinadas cantidades de trabajo durante todo este proceso. Entonces puede darse el caso de que inicialmente, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen su primer sprint del proyecto, ustedes van a tener una velocidad, un cierto ritmo de trabajo. Pero después del primer sprint van a ver y darse cuenta que estos indicadores aumentan positivamente, porque el hecho de que vayan desarrollando y lo vayan construyendo de a poco y vayan teniendo mayor experiencia, por ejemplo, con las herramientas, con el código fuente, con el manejo de lo que es, por ejemplo, yo que sé, los dispositivos móviles desde la perspectiva de programación, obviamente eso va a hacer que su rendimiento o la velocidad de implementación van a mejorar en términos, ¿no es cierto?, de tareas, de tiempos y incluso, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de tareas que podemos ir asumiendo durante los ciclos de trabajo. Bueno, vamos a hablar de la tarjeta Kanban. Asimismo, como nosotros manejábamos, ¿no?, nuestras historias de usuario a nivel de lo que era Scrum y XP, acá vamos a hablar de las tarjetas Kanban. Este es un elemento clave dentro del tablero. Cada tarjeta va a representar una tarea o un trabajo que se debe desarrollar dentro de lo que es la implementación. Esta tarea Kanban contiene información significativa sobre la tarea, el estado, por ejemplo, la fecha, a quién está asignado, y sirve como un canal de comunicación entre los diferentes miembros del equipo. En realidad, dice, la aplicación real de las tarjetas Kanban es visualizar el progreso de las tareas desde el momento en que se solicitan hasta el momento en que se consideran terminadas. Durante este proceso, las tarjetas, dice, sirven como centros de información, reducen la necesidad de reuniones y obviamente van a mejorar la transparencia del flujo de trabajo que tengamos dentro del proyecto. El software Kanban en línea actualmente está cargado de muchas más funciones. La información en las tarjetas actualmente en el sistema Kanban que se encuentra en Internet, es una herramienta gratuita. Actualmente contiene mucha más información, es una información mucho más robusta y obviamente ese tipo de datos puede proporcionar mayor aporte, en este caso a los miembros del equipo a la hora de implementar este tipo de proyectos. Básicamente debemos considerar que este tipo de tarjetas tienen una parte frontal y obviamente también una parte trasera en la cual se puede trabajar. En la parte delantera, básicamente lo que vamos a encontrar información es una información básica como por ejemplo la descripción, el título, a quién se ha asignado la tarea, por ejemplo, el tiempo del ciclo, la prioridad y las subtareas que va a tener cada una de estas tarjetas. Esta es la parte visible de la tarjeta en el tablero y esta nos va a dar la oportunidad de visualizar de forma rápida los elementos de trabajo que nosotros vamos a tener a la hora de implementarlas. En cambio, en la parte trasera de las tarjetas se pueden usar para adjuntar métricas de información más detalladas mientras se pasa por el flujo de trabajo. Aquí, por ejemplo, el equipo puede dejar comentarios, adjuntar archivos, enlaces externos y verificar, por ejemplo, datos históricos que podemos ir generando a nivel de la tarjeta. Como se dan cuenta, aquí estamos utilizando el software Kanban que está disponible en línea. Y básicamente esta es la estructura de cómo nosotros podemos trabajar a nivel de la tarjeta. Vamos a hablar de lo que acá, recuerden que en alguna parte de nuestro texto, de nuestra presentación, habíamos hablado de qué son los WIP. Entonces, la abreviatura de WIP significa Work in Process, que significa trabajo en proceso. En pocas palabras, dice, este WIP es la cantidad de tareas en la que un equipo está trabajando actualmente.
Va a delimitar la capacidad de flujos de trabajo de los equipos en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí en este caso, como vemos en la gráfica, o en qué me beneficia el WIP? Es que justamente al tomar en cuenta la capacidad que tengo a nivel de proyecto y al analizar la cantidad de trabajo que estamos desarrollando en ese momento, pues es un excelente indicador que me va a permitir delimitar que mi equipo como tal no tenga una sobrecarga de tareas en un momento determinado. Los límites del WIP que Kanban asegura que el equipo mantendrá un ritmo de trabajo, como les mencionaba, sin exceder las capacidades actuales que ellos puedan tener dentro de lo que es el flujo de trabajo. ¿Qué beneficios tenemos? Pues la aplicación de estos beneficios, de estas herramientas del WIP va a permitir un flujo de trabajo ininterrumpido, utilizar la capacidad real de trabajo de los equipos en los niveles más óptimos a través de las siguientes características. Previniendo la sobrecarga de los procesos de trabajo, va a ayudar a localizar los bloqueadores y a disminuir los cuellos de botella, le va a dar la oportunidad de ofrecer lo más rápido posible valor a los clientes y previene un cambio de contexto constante en los elementos de trabajo, ¿no? Eh, Otro de los elementos importantes que vamos a tener aquí es justamente la priorización de las tareas dentro de Kanban. Entonces, aquí, cuando hablamos de priorizar las tareas con Kanban, debemos entender que el equipo debe seguir una regla, por ejemplo, de arrastrar primero las tarjetas de la parte superior. Entonces, cuando nosotros hablábamos de esto dentro de lo que son los esquemas de Scrum o de XP, si ustedes recuerdan, siempre íbamos dentro del backlog a darle una priorización a cada uno de los PBIs en función de lo que nosotros y el negocio consideraba como más importante. Entonces, acá vamos a hacer un símil o vamos a hacer algo muy parecido, y es que las tarjetas que van a estar ubicadas en la parte superior se consideran como las tarjetas más importantes y al momento de llevar el trabajo, ¿no es cierto? Ya en sí a los hechos, entonces nosotros lo que vamos a tener es que arrastrar desde este espacio de trabajo de esta estructura. Algunos ejemplos de columnas en Kanban, por ejemplo, en espera puede ser, por ejemplo, en espera de aprobación. Este tipo de columna en Kanban es apropiada para las tareas que van a requerir aprobación para su procesamiento. ¿Ok? ¿Qué otro tipo vamos a tener? Por ejemplo, aquellas que están en espera de revisión. Entonces, esta etapa es relevante dentro del flujo de trabajo, pues aquí los elementos de trabajo van a estar esperando la evaluación de los mismos. Es como un filtro antes de que las tareas reciban retroalimentación y avancen, obviamente, a la etapa de finalización. Es decir, aquí prácticamente lo que nosotros vamos a establecer, ¿no es cierto? Es la fase donde vamos a validar si es que los requerimientos que se implementaron a nivel de software en base a las tarjetas de Kanban, obviamente son correctos. Cuando esto es correcto, obviamente nosotros estamos apuntando o estamos aplacando, por ejemplo, aspectos de calidad a nivel del producto. Por ejemplo, en este caso, nosotros estaríamos garantizando o incrementando la probabilidad de que nuestros productos van a salir con la menor cantidad de errores posibles al mercado. Otro elemento importante son aquellas que están en espera de actividad externa. Este tipo de columna es apreciable para las tareas que en este caso requieran acciones por parte de terceros para completarse. Esto, por ejemplo, puede suceder si nosotros estamos trabajando, se me ocurre, en un proyecto donde tenemos un conjunto de proveedores o empresas asociadas que obviamente necesitan, ejemplo, ¿no? Certificar que lo que nosotros hemos implementado cumple con la norma o un estándar que puede ser provisto por este tipo de empresas. Una recomendación que se nos da es que cuando se coloquen tareas futuras
en una columna de Kanban en espera, debe asegurarse de que las que estén en la parte superior del tablero tengan la mayor importancia. Es decir, acuérdense en que esto, como en todas las metodologías ágiles, siempre van a trabajar en esquemas de prioridad. Si es que la tarjeta que nosotros vamos a poner para tareas futuras, vamos a llevarlas, ¿no es cierto?, aquellas a al espacio, ¿no?, donde vamos a ponerlas ya en espera para ser implementadas, debemos validar que estas tarjetas tengan la misma prioridad de aquellas que ya existen. Entonces, cada vez que uno de los miembros de su equipo decida arrastrar una tarjeta Kanban, será la de prioridad más alta. Esto no significa que las tareas de alta prioridad superen constantemente a las de prioridad baja. Siempre vamos a tener algunas tareas que sean más importantes, pero eso no significa que siempre las van a desplazar a las de menor importancia. ¿Qué otra cosa aquí hablando de Kanban? Ya dice que además de fomentar la transparencia, las filas también pueden servir como una herramienta para priorizar las tareas de trabajo dentro del tablero Kanban. Por ejemplo, se puede agrupar las tareas según el tipo de trabajo, se puede agrupar las tareas en base al desarrollo del producto o se pueden también agrupar las tareas según la prioridad que nosotros tengamos. Entonces, no solamente vamos a tener un orden en vertical, sino que también podemos irlas haciendo este ordenamiento o esta jerarquía, se las puede ir estipulando a manera de filas, ¿no? Es decir, en un orden horizontal. Listo. A ver, esto me parece que ya lo habíamos revisado. Ya. Y para finalizar, decimos que el uso de los indicadores de color es una de las formas más comunes de priorizar el trabajo. Las soluciones de software en Kanban contemporáneas normalmente permiten usar colores para personalizar la prioridad que tenemos dentro de estas actividades. Generalmente, cuando nosotros ponemos una tarjeta de color rojo o ponemos un indicador en color rojo, significa que es una actividad con una prioridad crítica, ¿no? Mientras que las actividades que están en color verde podríamos manifestar que son tarjetas o requerimientos que tienen una prioridad normal. De esta forma, ¿qué es lo que hacemos, no? Utilizar diferentes tipos de instrumentos lógicos para poder, en este caso, comenzar y poder, por ejemplo, dar la facilidad a los usuarios que puedan ir visualizando los requerimientos en función de diferentes aspectos visuales que van a mejorar, en este caso, la implementación de los proyectos. Hasta aquí, ¿alguna consulta o alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna inquietud? Ok, si no hay inquietudes, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a delegar en este caso, permítanme en este momento, no sé, alguien se fue de la reunión, pero le voy a delegar en este caso, permítanme, le voy a poner aquí no sé, le voy a poner aquí, ¿quién fue la persona que nos pidió en este caso reorganizar los grupos? ¿Me puede confirmar nuevamente? ¿Era el señor? Yo, Inge Vladimir Aguacunchi. Ya, listo, Vladimir. Entonces, miren, yo le voy a poner como hospedador, en este caso, a Vladimir. Y yo quisiera que en este caso, durante este tiempo que tienen disponible, organicen nuevamente los equipos de una manera consensuada, de una manera tranquila, independiente. Acuérdense que ya son grupos independientes de trabajo. Y bueno, la idea es que si hay un cambio en cuanto a los grupos, me informen eso, por favor. Y lo que queda del tiempo, ya cada grupo que van a quedar finiquitados creo que en menos de 10 minutos, ustedes ya con esos grupos organizados, por favor, empiecen a trabajar en el proyecto. ¿Qué les recomiendo que hagan el día de hoy? Pues obviamente traten de definir ya la arquitectura, traten de definir ya, de construir nuevamente las historias de usuario,
necesito que hagan toda la planificación, que eso quede súper bien hechito, de tal manera que vayan ya desarrollando en sí la parte del proyecto. Vayan planificando, vayan desagregando los PBIs, generen las tareas, vayan, utilicen la técnica del poker planning para asignarle ya sea los tiempos de historia, pueden poner una historia por hora y las historias tendrían un valor referencial al término de horas. Es totalmente factible. Entonces vayan haciendo eso, por favor, y vayan trabajando ya en esta hora que nos toca en PAE, vayan avanzando con el proyecto. Es mi recomendación. Entonces, señor Vladimir, se queda usted a cargo de la reunión. Reorganícense en los grupos, me comunican si hubo cambio de grupos, no hay ningún problema, la siguiente clase, pero ya empiecen a trabajar en el proyecto. Miren, chicos, faltan 4 semanas. eh, ya mismo van a venir los otros proyectos, si es que no han venido ya. Pero la idea es que aprovechen al máximo esta y la semana que viene para, en medida de lo posible, tener el proyecto lo más avanzado posible. El proyecto no es nada complejo, pero tiene que ir de la mano de lo que han aprendido, de la parte de la planificación metodológica. Ese es el éxito del proyecto, porque podíamos haber hecho cualquier otra cosa, pero la idea es justamente trabajar de manera colaborativa. Entonces, ahí sí ya muchachos, les dejo a ustedes con esas inquietudes, con lo que tienen que resolver. Y la idea es que, bueno, ya a partir del día de hoy, a partir de este momento, se reorganicen y puedan ya empezar con el proyecto final. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Luis. ¿No están publicadas las de XP y Scrum? Ah, ya. Entonces ya, en este momento les subo ya, de una vez para no olvidar. Perfecto, chicos. Entonces, por favor, organícense, traten ahorita de por lo menos definir bien los equipos y bueno, Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un bonito día y bueno, se queda Vladimir a cargo de la organización de lo que acabamos de conversar y bueno, hasta luego con todos. Ahora sí que se arman los putazos. A la casa dice XD. ¿Con quién vas a hacer, Becunchi? Solo. Confirmo. ¿Qué pasó? De uno, pues. Ahí está de que ya saben, ya. Uno. Yo no sé por qué me dejó a cargo yo. El grupo que alzó la mano, Dejarse, todos dice eran del XD. mismo. O sea, las personas que alzaron la mano, todas eran del mismo grupo. Simón, todos éramos del mismo grupo. Somos. Sí, todos eran. Simón. La verdad les toca trabajar como grupo, creo. Así De no tienen una, Cunchi, arma tu grupo. arma, pues. Saca a tus enfermos. Saca tus 5, dice. Ya de una confirmen lo que les dije entonces. Acá tu squad, Kunchi. Ya de una, mija, y anótame en tu grupo. A mí también anótame ya, qué putas. De una, mija. El Pablo de ir contigo abrazados a ver. Somos 5.
No sé, pues ya estamos 5 ahorita, no. Hola, mija. El García dijo, creo. Cabezas. ¿Qué? ¿Y el Ludwig? Yo Por estoy eso con ya- el el Ludwig en tu Ludwig grupo. dice que está conforme, es un mal pana. Yo estoy con el Steve. Ah, ¿Qué estás de esa forma? Miren, Mal el pana, dije. Paulo, el Ludwig, no, el ya no Paulo, voy, el Martínez, el Meléndez y yo. Sí, ya dijo. ¿Y quién más? No, es que son grupos de 6 horas. De ley, o sea, el otro que estaba en tu grupo, no sé. Si quiere venir el Montero, loco. Ah, de un. Dice de una, loco, ya entonces estamos ahí. Ya, dale entonces. Oye, Steven, y o sea, si queremos hacer solos, tenemos que hablar con el Inge, porque la verdad o sea, yo ya trabajé con algunos que estaban en ese grupo que queda y la verdad no creo que pueda funcionar, así que Sí, sí, porfa. Ya, sí, o sea, eso mismo. Gracias, Steven. Ya entonces, si no, si los demás, ¿qué? Dime. del 25 y Creo que está bien. Regresamos el 4, creo. Espérame, XD. Ok. Fue los villancicos. Ya fue X. En la página de la universidad decía que es del miércoles, loco. Y dijo que tocaba mandar el video al correo del naranjito. Este miércoles 23. De ley no alcanzamos XD. O sea, yo decía lo que vi en la página. Vos también tienes que hacer besapo. Mejor ponte visual. Eres loco, mamá. Entonces está de que, no sé, alguien hable con el Inge y decirle que no alcanzamos, por yo que sé, alguna circunstancia. Dale, porque ni se Digo, preocupa, yo solo digo dijo, para que no ya. espere nada, loco, porque como ya le dijeron que sí, Dile que no porque manda deberes pateados y toca hacer eso. Lastimosamente así es. bueno, compañeros, Ya de ley, si los demás no van a decir nada más para ya finalizar la reunión. tranquilo, ingeniero. Oye, y si mejor también hacemos uno de esos villancicos así medio pateados por subir nomás para ver
para que acole. Sí, porque luego La te voluntad, decía que Víctor, la deben poner voluntad. el esfuerzo necesario. Chucha, es la voluntad, loco. Claro, y yo, ¿por qué voy a poner una mala nota? Si él mismo dijo que no es nada, no es ninguna nota. Puede que no nos ayude, eso sí, pero ya. No, solo lo que perdemos es como que la ayuda del man. No perdamos nada si no hacemos eso. No sé, la verdad yo veo que del resto de personas nadie menciona nada, no se organiza. Esa voz, sapo. Ya, entonces ahí quedamos, loco. Nos vemos, Inge. Luego dije, Hasta luego, Inge.